Hola, buenas tardes. Bueno, muchas... ¿Se apagó esto? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos una innovación que hemos hecho en este congreso, porque nunca habíamos hecho un evento así, esperemos que salga muy bien, estamos muy contentos porque tenemos muy buenos autores y muy buenas publicaciones académicas respecto sobre todo de la escuela austríaca. Y bueno, el panel va a empezar con Ricardo Rojas, que bueno, es un amigo de la Fundación Base, un amigo del Congreso, ha participado, ya creo con esto, Ricardo, ya has participado en todas las posibilidades, además, que permite el Congreso, ha sido conferencista, expositor, ahora panelista de libros, ya no te queda nada. La idea es que las presentaciones sean de unos 12, 15 minutos y después algunas preguntas de ustedes y va pasando el siguiente autor. Así que sin más, los dejo con Ricardo Rojas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo aquí en este congreso que es tan importante, ¿no?, para seguir difundiendo las ideas de la escuela austríaca. Y básicamente lo que yo les quiero presentar hoy es un libro nuevo que se llama Los fundamentos praxeológicos del derecho, donde en realidad lo que intento hacer es, a ver, ustedes saben que Ludwig von Mises explicó cómo en la base de la cataláctica era la praxeología, la acción humana es el punto de partida de cualquier estudio posterior sobre cómo interactúan las personas. Y a partir del estudio de esa acción humana, Mises empieza a desarrollar la forma en que las personas interactúan y empieza a buscar aquellas leyes generales que permiten explicar el proceso económico. Ahora, el propio Mises explicó también que no había motivo para ceñir la praxeología exclusivamente a cuestiones económicas o catalácticas, porque en realidad cualquier aspecto de las ciencias sociales parte de los mismos principios de interacción humana que la economía. Es decir, uno podría decir, y en eso es lo que estoy trabajando ahora, que en realidad no existen ciencias sociales, sino que existe una sola ciencia de la sociedad, que esta podría ser definida como la ciencia de la interacción humana, que tiene aspectos económicos, aspectos jurídicos, aspectos institucionales y de otros tipos, pero que todos deberían ser estudiados a partir de los mismos principios metodológicos. Entonces la idea de este libro es precisamente tratar de proponer un programa de investigación. Yo, más que tratar de definir una teoría, decirle esta es mi teoría de la praxeología del derecho, lo que intento decir, cuáles son las áreas del derecho que deberíamos estudiar desde la praxeología para poder llegar en algún momento a tener una teoría del derecho compatible con la praxeología y compatible con las ideas de la escuela austríaca. Para mí el pensador de la escuela austríaca que más claramente entendió esto fue Bruno Leoni. No, Bruno Leoni explicaba, ¿no?, que para él el derecho nace con el primer reclamo. Hasta que nadie reclama algo, no existe derecho. Yo puedo firmar con ustedes un contrato. Yo parte de mi vida he vivido en departamentos rentados y entonces firmé un contrato de alquiler y ese contrato lo puse en un cajón. Y en la medida en que nunca tuve ningún problema con el dueño del departamento, nunca salió de ese cajón y yo me fui. Leoni decía, el derecho nace cuando aparece el primer reclamo que uno le hace a otra persona, es decir, un incumplimiento del contrato, por ejemplo, un daño, un delito, un crimen. Hasta que no existe un reclamo, no existe el derecho. Y esta idea, la idea de Bruno Leoni, el derecho como pretesa, el derecho como reclamo, como pretensión, para mí fue muy importante a los fines de tratar de explicar una teoría del derecho basada en los principios praxeológicos de la escuela austríaca. ¿Cuáles son las áreas del derecho que habría que investigar desde este punto de vista? Tenemos una que tal vez es la que más se ha desarrollado, que es la teoría de los contratos. Afortunadamente el mundo vivió buena parte de su historia con gente contratando libremente y con pretores, jurisconsultos y jueces ingleses elaborando principios de interpretación que constituyeron la base de las dos formas de derecho más importantes que conocemos. En Roma después vino Justiniano y metió todo ese paquete adentro de un código.
y dijo, a partir de hoy la ley es lo que yo digo que es la ley, que es lo que está en el código, y todo lo que no esté en el código no es derecho. Pero, originalmente, el derecho romano, algo que ni siquiera Hayek al principio comprendió muy bien hasta que Bruno Leoni se lo hizo saber, el derecho romano era un derecho elaborado desde personas actuando libremente, tomando decisiones, contratando, produciendo perjuicios a otras, y árbitros resolviendo esas disputas y generando principios de solución que después eran repetidos en la medida en que fueran eficientes. Hace falta elaborar una teoría del derecho desde estas bases, hace falta elaborar una teoría de las normas, ¿no? Para cualquier estudiante de derecho o abogado que esté aquí, desde que entraron a la facultad le dijeron que el derecho es la ley. Y si están ejerciendo la abogacía como abogados litigantes, su tarea es tratar de encontrar la solución de un caso leyendo leyes. Y el punto es que las normas y esas leyes son elaboradas coactivamente por un órgano político, por el Congreso, fundamentalmente en un país democrático con la base como el nuestro, las elaboraba sino el monarca o el emperador. Pero el punto es que hay una forma de poder entender esas normas desde mecanismos no coactivos, es decir, desde la interacción humana individual y voluntaria. Cuando los jueces ingleses y los pretores romanos se referían a las antiguas costumbres o a la ley de la tierra, como decían los ingleses, en realidad lo que se estaban refiriendo eran a determinadas prácticas que libre y voluntariamente las personas habían aceptado como tendientes a solucionar conflictos y que uno las respetaba porque sabía que respetando esas normas iba a poder coexistir y convivir con los demás. Hayek tiene una frase muy buena en Derecho a Legislación y Libertad, dice, mucho antes, como explican los antropólogos, ¿no?, que mucho antes de que la persona pudiera elaborar el concepto abstracto de norma, ya estaba cumpliendo normas, porque sabía que si no cumplía con cierto tipo de cosas que los demás esperaban de él, iba a tener problemas. Entonces, el punto es que hay todo un área de investigación donde uno podría, desde los valores individuales, el intercambio de valores, el mercado no es solamente un proceso de intercambio de bienes y servicios, es un proceso de intercambio de información, es un proceso de intercambio de valores. El intercambio de valores genera reglas aceptadas voluntariamente y que terminan generando normas. Para llegar a ese punto hace falta desarrollo teórico, hace falta una teoría que ya está empezando a llevarse a cabo desde la escuela austríaca, una teoría de las instituciones, desde el punto de vista de la interacción libre y voluntaria. Hace falta teoría de la resolución voluntaria de conflictos. En fin, yo trato de desarrollar en el libro qué es lo que nosotros deberíamos, o dónde deberíamos poner el acento, para poder tratar de sacarnos de encima esta idea de que el derecho es un conjunto de normas coactivas que alguien impone para que la gente no se mate unos a otros, y que el derecho puede ser el producto de intercambios libres y voluntarios, donde las personas en ese contexto de intercambios libres y voluntarios genere normas, genere instituciones y genere mecanismos de solución de conflictos. Si yo les preguntara a ustedes cómo podríamos fijar el precio del pan mañana, y yo le diría, ¿cómo podemos saber cuánto va a costar el pan mañana si no hay una autoridad que lo establezca? Aquí, como muchos son economistas, se me reirán y me dirán, no, pero vos tenés que estudiar teoría del valor, teoría de los precios, teoría monetaria, y tenés la respuesta. Bueno, ese trabajo que hizo la economía, el derecho no lo hizo. Y el día que se haga ese trabajo, probablemente con la misma sonrisa, los juristas le dirán a la gente, no hace falta el Estado para resolver esto, esto y aquello, hace falta esta teoría, que así como los economistas elaboraron la suya, hace falta el aspecto jurídico de exactamente los mismos principios, que son los principios emanados, o sea, los principios de la interacción humana a partir de la praxeología, como Mises la explicó. Básicamente eso es el tema de este libro. No me quiero extender mucho, me gustaría, ¿sí?
Esto obviamente cambia la óptica no solo de lo que el derecho es, sino de para qué los abogados sirven. Si hay abogados en la sala y estudiaron en universidades latinoamericanas, seguramente desde que llegaron a la facultad les enseñaron que su trabajo es ir a litigar, o sea, saber un montón de leyes y jurisprudencia y datos con los cuales ir a pelearse con otro abogado para que el juez le dé la razón. En un sistema donde las normas son de elaboración libre y consensual, la tarea del abogado es negociar, encontrar una solución que sea la mejor posible para los intereses no solo de su cliente, sino de la otra parte, porque de lo contrario no va a haber acuerdo. En derechos con una mayor tradición de libertad, el common law, por ejemplo, los abogados de common law, cuando van a litigar es porque fracasaron, porque no llegaron a lo primero que tenían que hacer, que era encontrar una solución rápida, eficiente y lo más barata posible para sus clientes. De modo que cambiar la óptica del derecho no solo es cambiar la óptica de qué es lo que consideramos como derecho y cómo se forma ese derecho, sino también de cuál es el rol del abogado dentro de ese contexto. Y esto no... A ver, yo hago una aclaración al principio del libro. No es un libro que plantee el anarquismo. Uno puede ser anarquista o puede ser minimalista o considerar que tiene que haber un gobierno. Lo que sí pretende hacer, como los economistas han hecho, es separar el Estado del derecho. El Estado no debería tener participación alguna en la formación del derecho. Después podremos discutir si va a existir Estado o qué rol va a tener, pero el que no debería tener es el de elaborar normas jurídicas del mismo modo que no debe elaborar normas económicas y por los mismos motivos, ¿no? Así que, bueno, básicamente esa es la idea de este libro, que sé que, sobre todo a los abogados con tradición fuerte en nuestro derecho, les puede chocar, pero bienvenido sea, la idea es que se genere un debate. Y si ustedes tienen ahora preguntas o comentarios o algo que quieran que discutimos en un par de minutos, con mucho gusto. Sí. Una pregunta que se me ocurre desde otro campo. ¿No cree que sería posible en algún punto, con el desarrollo de la inteligencia artificial que se viene, que de alguna forma deje de existir una necesidad de un juzgado y si una máquina simplemente haga un análisis cuantitativo de casos y correlaciones, nos dé la facilidad de una solución en un caso concreto o pasado de la historia? Eso se ha discutido mucho y se sigue discutiendo. Cuando yo hice mi doctorado en Derecho, y me acuerdo que hice un curso con el doctor Roberto Bernengo, que era el traductor y difusor de las ideas de Kelsen, el positivismo jurídico. Entonces venían alumnos de todas partes de América Latina a tomar el curso con él. Uno de estos alumnos venía de México, donde Bernengo había traducido a Kelsen y lo había publicado, y su tesis doctoral pretendía justamente eso. Y tuvimos discusiones terriblemente interesantes, donde se llegaba a la conclusión. Pasan varias cosas. En mi libro yo ese punto específicamente lo tomo como ejemplo y lo extiendo un par de páginas. Porque ¿cuál es el problema con eso? La inteligencia artificial no es hasta ahora por lo menos, no es una inteligencia autónoma. En realidad, cuando uno dice, voy a crear un programa donde yo meto todos los datos y me da la solución, el tema, lo que estamos haciendo ahí es sustituir la decisión de 1000 jueces por la de un programador, porque en realidad depende de cómo el programador programe mi computadora para ver qué resultados mi computadora va a dar frente a los determinados casos. Puede ser útil en el sentido de que a los jueces se les pueden pasar un montón de detalles que a la máquina no se les va a pasar, pero el juez cuando resuelve hace más que sopesar hechos y datos, o por lo menos debería hacer más, y es un tema complicado. A lo mejor yo creo que a esta altura todavía no estamos como para llegar a ese punto. No sé si en el futuro, cuando pueda automatizarse un poco la voluntad de la máquina frente al que dicta la decisión, si llegaremos. Sí. Ajá.
Eso es cierto, eso sí es cierto, eso es útil. Se supone que la informática debería ser hoy en día un auxiliar en ese sentido. Todavía no está muy desarrollado eso, pero también eso nos señala un punto. Cuando llegamos a ese punto tenemos dos partes que están confrontando. Y el punto tal vez es, y esto tiene que ver con la tarea del abogado, cómo llegar a una solución que no implique confrontación. Es decir, se suele decir que es preferible un mal arreglo a un buen juicio. Este es un dicho conocido que en realidad es incorrecto, porque un arreglo nunca es malo. O sea, si las partes se pusieron de acuerdo y lo aceptaron voluntariamente, es porque esa era la mejor opción que tenían. Tal vez no es el 100% lo que querían, pero prefieren eso antes que correr un riesgo. Entonces, buena parte del trabajo de los abogados debería ser evitar llegar a ese punto. Y tal vez la inteligencia artificial nos ayudaría a que las partes, cuando están discutiendo un tema, empiecen a achicar el nudo del problema a la mínima expresión. Y de ese sentido sería, por ejemplo, una herramienta terriblemente útil para un mediador. Sí. Perdón, tenemos como 3-4 preguntas más, así que breves, y vos tratás de ser breve, así preguntan todos. Sí. Sí. Espérame, Pablo, yo te tengo... ¿Pregunta? Sí. Corto, Una pregunta corta. Nosotros asumimos que en el mercado las personas cooperan libremente y están de acuerdo con las normas. Pero hay un sector de seres humanos, de personas, que no les gusta esa libertad, que no cumplen las normas. Entonces yo hace tiempo que me da vuelta la cabeza que la razón por la cual existe el derecho es porque asume que hay un sector de personas que no cumplen con las normas, entonces que tiene que haber una coerción. Y eso me parece que se compensa con el mercado libre, que por otro lado están las personas que sí cooperan. No sé si eso podría ser un fundamento praxeológico del derecho, o sea, es decir, la razón por la cual existe el derecho. Me refiero más a los códigos penales, esas cosas. No, obviamente, justamente por el principio de libertad, va a haber gente que no esté dispuesta a cooperar. Probablemente habrá soluciones institucionales para los que no cooperan, que me parece que deberían ser mucho más eficientes que la actual, porque ¿cuál es la solución que hoy les propone el sistema? Les dice, creo un órgano al que le doy el monopolio de la fuerza y el monopolio de la legalidad para que decida e imponga al resto una solución coactiva y monopólica. Cuando los que no cooperan llegan al estadio donde pueden dictar las normas, estamos fritos. Pero sí el propio mercado podría crear instituciones que eviten o que raleen de alguna manera a los que no quieren cooperar. Sí. Buenas tardes, ¿Qué tal? profesor. La economía es una ciencia porque posee leyes naturales. Dentro de esas leyes naturales tenemos utilidad marginal decreciente, rendimientos decrecientes, las leyes de oferta y demanda, etc. ¿Cuáles serían las leyes naturales del derecho desde su trabajo? Hay un principio básico del análisis económico del derecho, es que cada persona es el mejor juez de sus propias preferencias. Y esto es una ley natural, o sea, uno siempre trata de hacer lo que le resulta más satisfactorio a uno. Entonces, cuando yo pongo el derecho en manos de un monopolio, en realidad ya no estoy eligiendo yo mi propia preferencia, me estoy sometiendo a la preferencia de otro. Entonces, si yo acepto el principio de que cada uno es el mejor juez de sus propias preferencias, ahí tengo una ley que me permite empezar a elaborar una teoría de las soluciones cooperativas y voluntarias. El tema daría para mucho, desgraciadamente no, pero seguramente va a haber oportunidad en otro momento, pero básicamente me quedo con eso. No, y además, Ricardo, hay una oportunidad fantástica, el libro está a la venta ahí afuera. Sí. Tenemos 2 preguntas más y cerramos, sí, por favor. Mi pregunta cortitas. es la siguiente. No hay dudas de que los particulares todos los días elaboran normas porque los contratos son leyes entre las partes, aunque hoy mucho no se recuerde porque se violan mucho. Ahora bien, la ley es una norma jurídica de carácter general. Si el Estado no tiene el poder de sancionar estas normas, ¿cómo logra el carácter general de una norma realizada entre particulares? Bueno, eso es muy interesante porque en realidad, si el contrato es la ley entre las partes, no haría falta ninguna otra norma. Tenemos un contrato. Si el contrato no cubre todas las posibilidades de solución del conflicto, porque apareció algo que no fue tenido en cuenta en el contrato, en realidad nosotros posiblemente dentro del mismo contrato deberíamos, y esto se desarrollaría con el tiempo, tiene que ver con las instituciones, desarrollaríamos cláusulas de cómo
buscarle solución a aquello que no se nos escapó al momento de solucionar el contrato. Por ejemplo, someterlo a tal árbitro o a tal solución. Fíjense que hoy tenemos soluciones arbitrales, ¿no? Ustedes, si tienen un conflicto, pueden ir a un árbitro privado o pueden ir a un juez. La gran diferencia es que el juez tiene que ceñirse a normas de carácter general, mientras que el árbitro puede resolver según criterios de eficiencia, que el juez no podría tomar porque si eso va en contra de la jurisprudencia o de la ley general estaría violando la certeza jurídica. Esto tiene que ver con otro libro que está ahí, que también acabo de publicar, por las dudas se lo digo. Y en este contexto, hasta la propia Corte Suprema Argentina ha dicho que son mucho más eficientes los árbitros que los jueces, porque los árbitros en realidad tienen en cuenta lo que las partes quieren. Las partes pueden darle indicaciones al árbitro sobre cómo resolver el conflicto, mientras que el juez está atado por una norma general. No sé si es tan bueno que haya normas generales, y en todo caso, piensen que tanto los pretores romanos como los jueces ingleses, cuando desarrollaban el derecho consuetudinario, lo que ellos recurrían a esta fantasía de decir que ellos habían descubierto la costumbre que tenían que aplicar. Lo que estaban haciendo, en otras palabras, era evaluar cómo la gente se comportaba en general y cómo resolvería cuando los pretores decían tal como resuelve un buen padre de familia, es decir, cómo la gente normal resolvería sus cuestiones, y a ello lo llamaban derecho consuetudinario. Pero, para no extenderme, hace falta desarrollar mucha teoría para poder llegar a esos puntos, ¿verdad? 15 segundos para la pregunta y 30 para la respuesta. Dale. La pregunta en realidad es bastante simple y viene relacionada. ¿Qué rol le daría a los árbitros privados, concretamente? Serían fundamentales, primero porque, los árbitros actúan en 3 casos. Cuando en los contratos prevén la intervención del árbitro cuando hay puntos que no se resuelven en el contrato. Las instituciones establecen árbitros cuando, por ejemplo, una compañía de seguro no se pone de acuerdo entre el cliente y el asegurado, prevén la intervención de un árbitro, o cuando las partes tienen un conflicto extracontractual. Vos me chocaste el auto y los dos queremos solucionar el conflicto, recurrimos a un árbitro. En el libro, y no tengo tiempo, pero vas a tener desarrollados un montón de parámetros que los árbitros, que las partes, de indicaciones que las partes le pueden dar a un árbitro para que resuelva su conflicto puntual, cosa que un juez no podría hacer. Muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, gracias. Por favor, no vayan a comprar el libro de Ricardo aún, porque faltan más libros que vamos a propagandizarlos al respecto. Javier, si nos acompañás, por favor.